Comenzamos con el tema 5B, cargas por viento, la segunda parte del tema de cargas de viento. Ok, en esta clase vamos a tratar, vamos a derivar las ecuaciones de los esfuerzos. O sea, vamos a estudiar la parte de los esfuerzos causados por la carga de viento. Es decir, en la clase pasada vimos cómo calcular las cargas, pero obviamente las cargas no es nuestro fin último. Nosotros perseguimos calcular los esfuerzos, los estados de esfuerzos para compararlo con un valor admisible. Entonces, para ello vamos a estudiar los estados de esfuerzos que hay en la sección transversal de un recipiente a presión. En este caso, un recipiente a presión vertical. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la carga de viento. Fíjense que aquí está la carga de viento. Bueno, ya habíamos estudiado que sí, es constante, pero va a ir variando de intensidad, o puede ir variando de intensidad con la altura, ¿no? Déjenme. Entonces acá, por ejemplo, fíjense, supongamos que cortamos. Hacemos un corte en la sección transversal del recipiente, entonces encontramos, esta es la sección transversal, y vamos a estudiar un cubito, o sea, lo que le pasa, por ejemplo, a un cubito, digamos, de magnitud muy pequeña, un cubito diferencial en este punto y un cubito diferencial en este punto, ¿no? Fíjense que una cosa importante es ver las cargas o la dirección de las cargas. En este caso, fíjense, muy importante observar el sistema de referencia, ¿no? Fíjense que aquí tengo el X, aquí está el X, entonces esto es un sistema dextrógiro, es decir, se le aplica la regla de la mano derecha, aquí está el eje Y, aquí está el eje Y, y de X hacia Y, bueno, aquí tendría el eje Z, que es el eje longitudinal, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces en este caso, fíjense, aquí tengo la fuerza del viento, que entre comillas ahí la estoy viendo como una fuerza de corte, pero el viento, fíjense, el viento actuando en esta dirección me genera un momento de volcamiento así, es decir, aquí tengo el vector momento flector. ¿Okay? Entonces tengo, aquí están las cargas, o sea, aquí tendría una fuerza de corte, un momento flector, es decir, que el momento actúa así, ¿verdad? Estaría sometiendo a tracción estas fibras y a compresión estas fibras, de manera que, fíjense, por ejemplo, en el cubito azul, tengo esfuerzos en la dirección Z. ¿Cuáles serían esos esfuerzos en la dirección Z? Bueno, el primero es el esfuerzo causado por el momento flector debido a las cargas de viento, pero también tengo, por ejemplo, el peso de todo el recipiente. El peso del recipiente va a generar un esfuerzo en la dirección longitudinal. Fíjense que Z, podríamos decir que es la dirección longitudinal. Entonces, los esfuerzos en Z dijimos, bueno, primero hay un esfuerzo debido al momento flector causado por las cargas de viento. Hay otro esfuerzo, en el caso del cubito azul, los esfuerzos causados por el momento flector debido a las cargas de viento son positivos. Debido al peso, siempre son negativos. Es decir, el peso, digamos, apunta hacia abajo o comprime ese cubito azul. Pero también voy a tener la presión, es decir, el tanque está lleno de un fluido a presión y entonces la presión, hay una componente de la presión que actúa en la dirección longitudinal, se me va a generar un esfuerzo longitudinal. Entonces, bueno, esta fuerza de corte, fíjense, me va a generar este esfuerzo cortante, tau YZ, que para que haya equilibrio se me va a generar también este tau XZ. Y los que no estoy viendo en las caras ocultas, pues por supuesto aquí va a haber un esfuerzo cortante así y aquí abajo en esta cara va a haber un esfuerzo cortante. Voy a tener un esfuerzo sigma Y
debido a la presión, es decir, eso es un esfuerzo radial o el esfuerzo radial debido a la presión, y voy a tener un esfuerzo sigma X, que es el esfuerzo circunferencial debido a la presión. Entonces, voy a tener un estado de esfuerzo en el cubito azul y voy a tener también un estado de esfuerzo en el cubito rojo. De nuevo, fíjense aquí sigma Z. Bueno, ahí estoy pintando realmente, el único sigma Z que estoy pintando es el del momento flector debido a la carga de viento, ¿no? Pero ya sabemos que en sigma Z se van a superponer otros esfuerzos. Entonces, de nuevo, bueno, aquí tengo los esfuerzos cortantes debido a la fuerza de corte. Aquí tengo el esfuerzo circunferencial debido a la presión y aquí tengo el esfuerzo radial debido a la presión. O sea que estoy tratando de estudiar, de ver cuál es el estado de esfuerzo que se genera en la pared del recipiente a presión. Bueno, aquí hice como una especie de resumen. Entonces a la izquierda podemos ver todos los esfuerzos que actúan en el cubito azul y a la derecha todos los esfuerzos que actúan en el cubito rojo. Entonces, de nuevo, fíjense, sigma X, ahí va a ser el esfuerzo circunferencial debido a la presión. Tiene la expresión del esfuerzo circunferencial es P por D sobre 2T. Es decir, ese sería el esfuerzo circunferencial en un recipiente cilíndrico, ¿no? Sigma Y sería el esfuerzo radial debido a la presión, vale menos P, es decir, comprime el cubito, ¿no? Ustedes pueden ver que está entrando en el cubito. Ese sigma Y. Está entrando en la cara del cubito. Entonces, tengo también el esfuerzo sigma Z. En el esfuerzo sigma Z va a haber una superposición de esfuerzos. Entonces voy a tener, por ejemplo, el esfuerzo longitudinal debido a la presión, el esfuerzo de flexión, en este caso positivo, debido a la carga de viento, y el esfuerzo de peso negativo, el esfuerzo del peso que está descansando sobre ese cubito. Entonces, en sigma Z, que son la sumatoria de los esfuerzos longitudinales, bueno, aquí tengo la expresión, ¿no? Primero tengo un esfuerzo longitudinal debido a la presión, que es P por D sobre 4T. Voy a tener un esfuerzo de flexión debido a la flexión, que es 12M sobre pi r cuadrado T. Recuerden que básicamente eso es un esfuerzo sobre una sección anular, ¿no? Entonces acá sencillamente tengo un momento flector que actúa así. Entonces recuerden que el esfuerzo debido al momento flector, bueno, era M por Y sobre la inercia. En este caso, fíjense, me interesa la inercia del eje X, ¿no? Este es el eje X, este va a ser el eje Y, este que está acá sería el eje Y. Entonces, es un esfuerzo en la dirección Z, es M por Y entre la inercia XX. Bueno, todo eso para una sección anular me genera esta expresión que está aquí, ¿no? 12M sobre pi r cuadrado por T. Y finalmente tengo la expresión del esfuerzo debido al peso. O sea, tengo el peso entre el área de la sección anular, que es 2pi por RT. De último, tengo el esfuerzo cortante debido a la fuerza de corte B. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tengo todas las expresiones de los esfuerzos con su respectivo signo, ¿no? Tal vez la única diferencia, fíjense, estriba en este signo que está acá. O sea, la única diferencia palpable entre el cubito azul y el cubito rojo, bueno, es que el cubito rojo tiene el esfuerzo por flexión es negativo y en el cubito azul el esfuerzo por flexión es positivo. Entonces aquí yo quise ver el estado de esfuerzos, ¿no? O sea, digamos, dibujar el círculo de Mohr del estado de esfuerzo y nos damos cuenta que el estado de esfuerzo es un estado plano. Pero es un estado cuasi plano, disculpen. Porque acá, fíjense, en esta cara, vamos a ponerlo un poco más grande. Fíjense, en esta cara,
cuya normal es X, ahí no hay esfuerzo cortante actuando. Por lo tanto, este esfuerzo es un esfuerzo principal. O sea, el esfuerzo sigma X, el esfuerzo circunferencial debido a la presión, es un esfuerzo principal. Siendo así, entonces ya yo sé que sigma X es un esfuerzo principal, estoy en presencia de un estado cuasi plano de esfuerzo. Las otras dos direcciones principales están en el plano YZ, pero no en las direcciones YZ. O sea, probablemente estén en una dirección ahí intermedia, ¿no? Ok. Entonces, bueno, sabemos que en el caso de un estado cuasi plano tengo un círculo de Moore. O sea, ahí están los tres círculos de Moore principales. Bueno, digamos, los tres círculos de Moore. Aquí estarían los esfuerzos principales. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. No sé, fíjense que todavía, o sea, digamos, como sé que es un estado cuasi plano de esfuerzo, tendría que aplicar esta expresión para hallar los otros esfuerzos principales. Es decir, ya sé que uno de los esfuerzos principales es este que está acá, que es sigma X, que es igual al esfuerzo circunferencial. Los otros dos esfuerzos principales, en la magnitud, puedo hallarla mediante esta ecuación que está acá. Entonces, una vez que yo agarre y aplique esta expresión, bueno, entonces yo voy a tener la magnitud de todos los esfuerzos principales y voy a poder ordenarlo. Entonces voy a saber, digamos, quién es quién, ¿no? O sea, quién va a ser sigma 1, quién va a ser sigma 2 y quién va a ser sigma 3, realmente. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, acá, digamos, yo lo que estoy graficando es el punto, por ejemplo, alguno de estos puntos va a ser X y el otro de repente va a ser Y. Todavía no puedo decir quién es quién, ¿no? Bueno, tendría que calcular los esfuerzos. Pero el hecho es que los valores de tau, o sea, si uno recuerda los cursos de mecánica de sólidos, los valores de los esfuerzos cortantes debido a la fuerza de corte, por lo general son despreciables frente a los esfuerzos debido a las cargas de flexión, a las otras cargas. Entonces, realmente, lo más seguro es que esta separación o esta distancia sea muy pequeña, es decir, tienda a cero. Por lo tanto, yo por eso le dibujé esta línea aquí punteada como tendiendo hacia el esfuerzo principal. Es decir, lo más seguro es que este esfuerzo sea despreciable, y cuando ese esfuerzo lo hagamos despreciable, entonces el esfuerzo normal tienda al esfuerzo principal, ¿no? O a su esfuerzo principal más cercano, pues, por así decirlo. ¿Ok? Bien, de hecho eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Es decir, estoy agarrando y estoy haciendo los esfuerzos cortantes despreciables. Entonces, si eso es así, bueno, este esfuerzo sería uno de los esfuerzos principales. O sea, el esfuerzo longitudinal es un esfuerzo principal, el radial sería el otro esfuerzo principal, y el circunferencial sería el tercer esfuerzo principal. Bueno, de hecho aquí no se sabe el orden, puse yo, pero realmente sí pudiéramos tener una idea. Porque recuerden que el esfuerzo circunferencial siempre era el mayor. De hecho, el esfuerzo circunferencial es el doble del esfuerzo longitudinal. Claro, en este esfuerzo longitudinal van a haber una superposición de esfuerzos. O sea, lo que dije es con respecto al esfuerzo de presión. Pero en la dirección longitudinal no solo va a actuar el esfuerzo debido a la presión, sino que también va a actuar el esfuerzo debido al peso y el esfuerzo debido al momento flector. Por lo tanto, en efecto, es correcto lo que estoy diciendo aquí abajo, ¿no? Es decir, todavía no sé si el esfuerzo circunferencial, disculpen, todavía no sé si el esfuerzo circunferencial va a ser mayor que el esfuerzo longitudinal. Es más, dependiendo de la altura a la que yo esté analizando el problema, a la que esté analizando los esfuerzos, el esfuerzo circunferencial probablemente en alturas altas
o sea, en el tope del recipiente a presión, el esfuerzo circunferencial va a ser mayor que el esfuerzo longitudinal, porque ahí el esfuerzo por peso es pequeño y el esfuerzo por momento flector también va a ser pequeño porque la carga de viento en el tope del recipiente es muy pequeña, pues. Pero a medida que voy bajando, que me voy acercando a la base, entonces el esfuerzo por peso se va haciendo más grande y el esfuerzo debido al momento flector también se va haciendo más grande, va creciendo. Entonces debe llegar un momento donde sobrepasan el esfuerzo circunferencial y entonces este pasa a ser el esfuerzo 3 o el esfuerzo más grande y el esfuerzo circunferencial pasa a la posición 2. El esfuerzo radial seguramente siempre va a estar en la posición 1, es decir, va a ser el de magnitud más pequeña. Bien, entonces acá, fíjense, vamos a estudiar 3 casos críticos o 3 posibles casos críticos. El primer caso corresponde al recipiente lleno y fíjense, es la sumatoria de los esfuerzos longitudinales. O sea, la superposición de los esfuerzos longitudinales debe ser menor o igual que el S admisible del material. Es decir, del acero del que está hecho el recipiente a presión. Ese va a ser el primer caso. El segundo caso corresponde a los esfuerzos circunferenciales. El esfuerzo circunferencial debido a la presión, que es el único esfuerzo circunferencial, debe ser también menor o igual que el S admisible. Es decir, esto es en el recipiente lleno. Y finalmente vamos a estudiar un caso donde el recipiente es vacío o está vacío. Y entonces ahí lo único que voy a tener es el esfuerzo por flexión debido a la carga de viento y el esfuerzo por peso. Entonces voy a estudiar dónde los dos se suman en magnitud, es decir, que sería el cubito, en este caso, por ejemplo, el cubito rojo, ¿verdad? Donde el esfuerzo por flexión es negativo y en todos los cubitos o en toda el área el esfuerzo por peso es negativo. Entonces, en ese caso, en magnitud se estarían superponiendo y eso lo vamos a comparar con ese Y tercio. ¿Okay? Eso es lo que dice, digamos, la norma en cuanto a viento. Entonces vamos a ilustrar ese cálculo con un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a retomar el ejemplo que vimos en la clase pasada, que fue extraído del libro Moss del capítulo 4, para hacer memoria. Fíjense, ese era un recipiente a presión que tenía una categoría de riesgo igual a 3, una velocidad básica del viento de 115 millas por hora, una categoría de exposición C, un diámetro equivalente de 8 pies, la altura del recipiente serían 200 pies, el factor de forma 0.9, la frecuencia fundamental de vibración 0.57, el coeficiente de amortiguación 0.01 y el peso del recipiente vacío 100 kilopondios. Yo le agregué aquí, para poder hacer los cálculos, le agregué una presión de diseño y, fíjense, una temperatura de diseño y el material. Entonces, basado en esto, yo puedo, o sea, digamos, con la temperatura de diseño y el material, entonces ya sé que puedo hallar el S admisible y también puedo hallar el SY, que lo voy a necesitar en el tercer caso de verificación, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que en ese problema, como me están dando únicamente un solo dato de diámetro equivalente, bueno, se supone que el recipiente tiene solo un diámetro, ¿no? Entonces, recordando la clase pasada, en la clase pasada vimos el procedimiento para hallar las cargas de viento y entonces, de hecho, llegamos a hallar las cargas de viento para esta discretización, ¿no? O sea, el recipiente había sido discretizado de esa forma. Entonces aquí estaba Q sub Z, que es la presión del viento, el factor de ráfaga, el coeficiente, ese sería el factor de forma, que fíjense que es constante. Bueno, el coeficiente, el coeficiente de ráfaga, fíjense que siempre es constante también, ¿no? El coeficiente, el factor de forma es constante para todas las alturas. Entonces aquí tenemos cómo la altura fue discretizada para cada elemento, o en otras palabras, la altura de cada elemento. Tenemos acá
Entonces podemos ver que el primer elemento tiene 10 pies, o el elemento que está en el tope del recipiente. Aquí tenemos las áreas, que fíjense que el área no es más que la altura del recipiente multiplicada por el diámetro, es decir, esa es el área proyectada en la dirección del viento. O sea, el área proyectada normal a la dirección del viento. Y bueno, finalmente vimos en la clase pasada cómo hallar esta fuerza. Luego vimos diagramas de cuerpo libre de cada altura o de cada elemento del recipiente, y entonces vimos las cargas que actuaban en cada elemento, y entonces fuimos capaces de hallar la fuerza de corte en el fondo de cada elemento del recipiente, por así decirlo, elemento cilíndrico del recipiente, y el momento flector. O sea, esto lo tenemos de la clase pasada. Pero entonces me interesa hallar, aquí me interesa, hallar el espesor de pared de cada elemento. Vamos a empezar, para este problema vamos a empezar por la base, que se supone que tiene los espesores más grandes, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a estudiar cada uno. Déjame poner esto un poquito más grande. Cada uno de los casos que vimos anteriormente. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, comenzamos con el primer caso, que es el caso de la sumatoria de los esfuerzos longitudinales. Entonces, aquí tengo la expresión donde se superponen todos los esfuerzos longitudinales. Aquí tengo, por ejemplo, el esfuerzo longitudinal debido a la presión, el esfuerzo debido al momento flector y el esfuerzo debido a al peso del recipiente. O sea, la carga axial es un esfuerzo de carga axial debido al peso del recipiente. Entonces, los tres esfuerzos longitudinales se superponen con su correspondiente signo, obviamente, ¿no? Fíjense que acá siempre el esfuerzo debido al peso es negativo, o sea, va en la dirección Z negativo. Entonces, lo interesante acá es que todos esos esfuerzos deben ser menores o iguales al S admisible. Fíjense, yo puedo despejar de ahí el espesor de pared. Puedo despejar, o sea, puedo hacer un factor común de espesor de pared y despejarlo. Entonces, cuando despejo el espesor de pared, obtengo esta expresión que está ahí. Fíjense que, por ejemplo, aquí hay una nota con respecto al peso. Si el peso del recipiente no fuese un dato, entonces se podría calcular, con los pesos de cada elemento del recipiente. Ya lo vamos a ver en las láminas que siguen. Es decir, como el recipiente fue discretizado, yo voy a ser capaz de ir calculando los pesos de cada elemento cilíndrico del recipiente desde el tope hacia el fondo, pues, ¿no? Y cuando yo sume todo eso voy a tener el peso completo. De todas formas, eso lo vamos a ver con detalle en las láminas que vienen. Esto sería un cálculo únicamente para la base del recipiente, y ojo, tampoco estoy considerando la corrosión, porque así lo hacen en el MOS, pero más adelante vamos a considerar la corrosión, es decir, vamos a meter en estas ecuaciones también la corrosión. Ok, fíjense, ese sería el caso 1 entonces, ¿no? Como dijimos, los esfuerzos longitudinales deben ser menor o igual, la sumatoria de esfuerzos longitudinales debe ser menor o igual que el S admisible. Entonces obtengo esa primera expresión de T del espesor que llamé T1. O un primer espesor de pared para aguantar los esfuerzos longitudinales. En el caso 2 tengo los esfuerzos circunferenciales. Sería este caso que está acá. Entonces, y sencillamente, el esfuerzo circunferencial debido a la presión debe ser menor que el S admisible. De ahí despejo un segundo espesor de pared que yo llamé T2. Y finalmente tengo el tercer caso, que es el caso de compresión con el recipiente vacío. Entonces tengo esta expresión, y de esa expresión voy a despejar el espesor, un tercer espesor T3, que tiene esta expresión que está acá, ¿no? Y de nuevo, bueno, fíjense, IW, o sea, la misma cotación de antes. Si W no me lo dieran, entonces yo debería hacer
ser capaz de calcularlo elemento por elemento, ¿no? Ok, entonces bueno, ahí tengo los tres espesores y de esos tres espesores sencillamente voy a hallar el máximo. O sea, el máximo entre T1, T2, T3 y ese sería el espesor en la base. Entonces acá, fíjense, tenemos los cálculos o la evaluación. Fíjense que en la parte superior tengo los datos. Esto es un recipiente que fue hecho con acero SA 515 grados 60 para una temperatura de 700 grados Fahrenheit. El S admisible es 14.400 PSI. Ya ustedes tienen esa tabla la vimos en el segundo tema. Entonces, entrando con el material y la temperatura de diseño, uno puede hallar el valor del esfuerzo admisible. Entonces aquí tengo el diámetro equivalente, que es 8 pies, lo transformo en pulgadas, son 96 pulgadas, y de ahí puedo calcular el radio también, que es 48 pulgadas. El peso vacío me lo dan, son 100.000 kilopondios, o lo que es 100 kilopondios, o lo que es lo mismo 100.000 libras. Yo fijé una presión de diseño, 200 psig, y el momento flector lo calculamos, lo tenemos de la clase pasada, en libras por pie, o sea, 7.447.165 libras por pie, lo llevo a pulgadas, a libras por pulgadas, me da 89.365.980. Bueno, lo que voy a hacer es evaluar las ecuaciones deducidas en la lámina pasada para cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el primer caso. Evalúo esas expresiones, siempre pendiente de las unidades, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, PSI se me va a ir con PSI. Libras, fíjense aquí, libras sobre pulgadas cuadradas son PSI multiplicando, entonces se me va a ir esto con este que está aquí. Y libras sobre pulgadas cuadradas, aquí, por ejemplo, fíjense, pudiese multiplicar por pulgadas arriba y por pulgadas abajo. Entonces voy a tener libras sobre pulgadas cuadradas, que se me va a simplificar con el PSI que tengo acá. O sea que sí me están quedando siempre pulgadas arriba. En efecto, o sea, digamos, por lo menos desde el punto de vista de unidades, el resultado tiene lógica, ¿no? Entonces evalúo la expresión de T1. Fíjense, aquí tengo cada uno de los espesores. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, el primer espesor. Este sería el espesor que necesito para la presión. Este sería el espesor que necesito para el momento flector y este sería el espesor que necesito para el peso. ¿Ok? Entonces, bueno, sencillamente hago esa suma y me da 10.5989 pulgadas. Evalúo el T2, la expresión de T2. Fíjense que PSI se me va con PSI, me queda pulgadas, me está dando 0.6667 pulgadas. Y luego evalúo la expresión de T3. Bueno, y me está dando, la sumatoria me está dando 13.92 pulgadas. De manera que el máximo valor es 13.9207 pulgadas. De manera que en la base del recipiente necesito para soportar las cargas de viento, bueno, para soportar las cargas de viento y todas las cargas actuando, necesito 13.92 pulgadas. De nuevo ahí, fíjense como no consideramos el espesor por corrosión. Eso hay que considerarlo, obviamente, ¿no? Bueno, aquí calculé los esfuerzos en la base. Fíjense que sencillamente aquí pudiéramos contrastar las magnitudes de los esfuerzos. Entonces me doy cuenta que el mayor de todos es el esfuerzo por flexión. Claro, en la base tengo toda la carga de viento actuando, generándome momento. Obviamente el esfuerzo por flexión va a ser más grande, ¿no? El esfuerzo por circunferencial está en segundo lugar. El esfuerzo longitudinal está en tercer lugar. El esfuerzo por peso es pequeño, está prácticamente en cuarto lugar, casi que en el último lugar.
Y lo interesante que quiero que vean acá es el esfuerzo de corte, ¿no? Fíjense que el esfuerzo de corte es el más pequeño de todos. En magnitud es 0.15% del esfuerzo por flexión. De manera que en efecto es despreciable. O sea, esto que está acá, puedo despreciarlo. Ok, entonces acá vamos a ver las ecuaciones, pero considerando la corrosión. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es introduciendo la tolerancia por corrosión en las ecuaciones. Ponerlo aquí más grande. Fíjense aquí, ya lo habíamos visto en el tema 2, es decir, cuando calculo el esfuerzo, en este caso longitudinal, en el diámetro debo meter la tolerancia por corrosión. Como estoy utilizando el diámetro, en este caso debo ponerle 2C. O sea, básicamente ahí lo que estoy haciendo es calculando el esfuerzo longitudinal al final de la vida útil del recipiente. Eso lo vimos con detalle en el tema 2. Entonces tengo que introducir acá el término 2C, y no solo eso, sino que luego cuando calculo el espesor de pared tengo que llevarlo a nuevo, ¿no? Porque si bien es cierto que este cálculo es para el último día de la vida útil, yo necesito especificar un espesor de pared a nuevo, ¿no? O sea, cuando el recipiente es nuevo. Entonces acá tengo que sumarle el espesor por corrosión. ¿Okay? De manera que las ecuaciones que vimos antes para resolver el problema del libro, tenemos que modificarlas de esta forma, ¿no? Para tener el espesor por corrosión. Y bueno, hay que considerar, fíjense que aquí les puse W barra. Fíjense, una cosa importante acá, ¿no? Que no deben perder de vista. Déjenme ponerlo un poquito más grande. Fíjense, aquí le estoy poniendo el término su I. Eso es porque en el recipiente a presión, supongamos que este es el recipiente a presión, bueno, yo voy a tener una discretización de ese recipiente a presión. Entonces, por ejemplo, si a este segmento lo vamos a llamar 1, este es 2, bueno, de repente este segmento puede ser I. Es decir, en este momento yo estoy diseñando o calculando el espesor de ese segmento T sub I, el espesor 1, pues, ¿no? Del segmento T sub I. Entonces yo voy a tener un peso arriba de ese segmento I. Eso es lo que se llama peso acumulado, o lo que llamamos aquí peso acumulado. Pero aparte voy a tener aquí, en el segmento que estoy calculando, voy a tener un peso W sub I. O sea, el peso de ese segmento. A eso se refiere esta ecuación. Es decir, el peso total que actúa sobre el segmento va a ser el peso del segmento, pero también voy a tener que sumarle el peso acumulado. El peso del segmento más la sumatoria de los pesos que están sobre el segmento. ¿Ok? Que va desde 1 hasta I menos 1. De todas formas, eso lo vamos a ver con un dibujito en la lámina que viene. ¿Ok? Entonces aquí tengo cómo quedaría la ecuación para el caso 1, ¿no? Para la comprobación 1, considerando corrosión. Ok, aquí tengo, fíjense, el mismo caso 1, solo que estoy haciendo como una particularización. Estoy diciendo, bueno, aquí el segmento está, digamos, el recipiente a presión está compuesto o constituido por segmentos cilíndricos, ¿no? Del recipiente. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, podemos ver el segmento 1, el segmento 2, o sea, cómo fue discretizado, y aquí tengo el segmento I, lo que les comentaba en la lámina pasada. De manera que si yo estoy diseñando el segmento I, o estoy calculando el espesor en el segmento I, sobre el segmento I tengo todos esos pesos, es lo que yo llamo peso acumulado. Ok, déjenme hacerle aquí un acercamiento. Entonces, fíjense que aquí tengo, bueno, la misma expresión que vimos en la lámina pasada, ¿verdad? Pero aquí estoy haciendo una particularización. Estoy diciendo, ok, como el recipiente a presión está constituido
por segmentos cilíndricos de recipiente, bueno, entonces el peso I yo puedo calcularlo de esta forma. Fíjense que lo que está en paréntesis es el área de un segmento cilíndrico. Vamos a verlo. Fíjense, aquí tengo, este va a ser un segmento cilíndrico. Entonces, esta área que está acá, fíjense, esta área de este anillo, va a ser 2pi R sub I por T. Es decir, esto que está acá, digamos, el espesor el T es el espesor de pared, ¿no? Déjenme ver cómo se lo dibujo. O sea, se lo voy a poner así. Esto que está acá, esto es T. Y el radio del cilindro es lo que yo llamé R sub I. Y le puse R sub I porque yo puedo tener cilindros de distinto diámetro. Es decir, yo puedo tener un recipiente a presión con distintos diámetros, no solo con un único diámetro. Entonces, esto que está acá, fíjense, sería el área del anillo. Cuando yo lo multiplico por la altura, obtengo el volumen de ese segmento o de ese elemento cilíndrico. ¿Ok? De manera que cuando lo multiplico por H sub I tengo el volumen. Es decir, todo esto hasta aquí es el volumen. Y cuando lo multiplico por gamma, que es el peso específico, entonces voy a tener el peso. Es decir, el volumen por el peso específico me da el peso. ¿Ok? Entonces aquí lo estoy viendo, digamos, estoy viendo el problema como elementos cilíndricos, ¿no? Entonces aquí tendría el elemento cilíndrico. Disculpen acá. El elemento cilíndrico que estoy calculando en este momento, o sea, que es el I, ahí tengo el peso y este sería el peso acumulado de todos los elementos cilíndricos que están sobre el elemento I. Bueno, esta expresión, fíjense, podríamos decir que esta expresión, pero realmente esto lo sigo llamando W acumulado. Es decir, esta expresión que está acá, la introduje aquí adentro, ¿verdad? Y entonces obtuve esta expresión. Y de ahí, fíjense, despejé el espesor. Es decir, fíjense que aquí tengo un espesor, aquí tengo un espesor, aquí tengo un espesor, aquí tengo otro espesor. Entonces manipulé matemáticamente la expresión. Me queda esta expresión que está acá. Es decir, básicamente, fíjense, aquí se me simplifica este T con este T, el 2πr con el 2πr, y entonces me queda este término, H sub I por gamma. Lo pasé para este lado, o sea, todo lo que no tiene T lo pasé para este lado y despejé el valor de T. Fíjense que aquí puedo sacar factor común 1 sobre T, 1 sobre T, 1 sobre T, de todo este término que está acá. Puedo sacar factor común 1 sobre T y de ahí despejé T, pues, ¿no? O sea, de esta expresión que está acá arriba, despejé el espesor. Y entonces fíjense que ahí, ya particularizado para un recipiente, para un recipiente cilíndrico que está constituido obviamente por elementos cilíndricos, entonces tengo esta expresión para el T1. ¿Ok? O sea que esa sería mi expresión para T1 para cada elemento su I. Bien, aquí tengo entonces la expresión para T2. Aquí no hay mucho que agregar, es exactamente igual que la expresión que vimos para la base, porque aquí no está el peso, digamos, no aparece el peso dentro de la expresión, ¿no? Entonces, digamos, no hay que particularizar para elementos cilíndricos. Entonces aquí tengo sencillamente la misma expresión que vimos en las láminas pasadas. En este caso sería la segunda comprobación, ¿no? O sea, la comprobación correspondiente a los esfuerzos debido a presión, esfuerzos circunferenciales. Ok, aquí sí, fíjense, esta sería la tercera comprobación o el tercer caso de estudio, por así decirlo.
De nuevo, fíjense, aquí aparece W barra. ¿Quién es W barra? Bueno, W barra va a ser, de nuevo, W sub I más W acumulado. Donde W acumulado, bueno, es la sumatoria de todos los pesos que están por sobre el elemento que yo estoy estudiando, que sería el elemento I. Aquí lo vemos de nuevo con un dibujo, ¿no? O sea, es el mismo dibujo de antes. Aquí está el peso del elemento que yo estoy estudiando, que es este I. Todos los pesos que están sobre el elemento I, yo lo llamo peso acumulado. Y de nuevo, fíjense, aquí estoy haciendo la particularización de considerar que el recipiente a presión está compuesto por elementos cilíndricos, ¿no? Entonces aquí tengo el peso del elemento cilíndrico que estoy estudiando y esto que está acá es el peso acumulado. Si esta expresión, fíjense, esta expresión que está acá, poniendo esto como peso acumulado, la introduzco aquí adentro, bueno, adentro del W, entonces obtengo esta expresión que está acá. Entonces de ahí, bueno, puedo simplificar, fíjense, este 2pi r sub i por t, lo puedo simplificar con esto, obtengo esta expresión, digamos, de este término, ¿verdad? De este término voy a obtener esta expresión y esta que está acá. Entonces, sencillamente puedo pasar este término que no tiene t multiplicando, lo puedo pasar para este lado, restando. Bueno, y al manipular matemáticamente la expresión y despejar el t sub 3i, obtengo esta expresión que está acá. O sea, ese sería el espesor para la tercera comprobación. ¿Ok? Ok. Bien, entonces fíjense, aquí tengo los cálculos hechos en Excel. Lo primero es que, fíjense, necesito el peso específico del acero, 0.28 libras-fuerzas por pulgada cúbica. Necesito el S admisible, necesito el SY, la presión de diseño, necesito el diámetro en pulgadas. Del diámetro puedo sacar radio en pulgadas y necesito el espesor de corrosión. O sea, todos estos datos que están aquí, ¿no? Entonces, de nuevo, fíjense, me baso en la misma discretización que tenía en la clase pasada. Aquí está la altura de los elementos cilíndricos, H sub I. Ahí está en pie, la transformo a pulgadas para tener unidades congruentes. Aquí tengo el momento flector en libras por pie, que lo tenemos en la clase pasada, lo transformé a libras por pulgada, es decir, esto que está acá sencillamente es una transformación, esto es una transformación. Y ahora sí puedo ser capaz, fíjense, con eso que está ahí, puedo ser capaz de calcular el espesor T1, que es la sumatoria que viene de la sumatoria de los esfuerzos longitudinales, el espesor T2, que viene del esfuerzo circunferencial, y el espesor T3, que viene del recipiente vacío de los esfuerzos a compresión. Entonces, fíjense que obtengo los primeros valores, ¿no? O sea, aquí está el primer valor para T1, es decir, el valor para T1 correspondiente a el elemento 1, que el elemento 1 es el elemento que está a mayor altura, ¿no? Aquí tengo el espesor T2 y el espesor T3. Y yo puse ahí en rojo el máximo de los espesores. Fíjense que para el elemento 1, el máximo espesor es el 0,7934 pulgadas. Ahora, ¿qué hago? Bueno, con este espesor, digamos, porque ya yo fijé para el elemento 1, ese va a ser mi espesor, 0,7934 pulgadas. Con ese espesor voy a ser capaz de calcular el peso del elemento 1 y voy a ser capaz de calcular el peso acumulado, que en el caso del elemento 1 es el mismo. O sea, digamos, el peso acumulado, digamos, sobre el elemento 1 no hay peso acumulado. Por lo tanto, él es el que empieza a acumular peso, por así decirlo. Sobre el elemento 1 no hay nadie, pues. Entonces, el peso acumulado es el peso de él. Empiezo a sumar el peso. Entonces, de nuevo, fíjense, ahora con el peso acumulado, fíjense que ya tengo mi primer peso acumulado. Ah, perfecto. Entonces ahora me voy para el elemento 2
ya sé cuál es la altura del elemento 2, la transformo a pulgadas, ya sé cuál es el momento que está actuando en el elemento 2, lo transformo a libras por pulgada. Entonces ahora, fíjense, puedo calcular el T1 y para el T1 del elemento 2, y para eso voy a usar el peso acumulado. Voy a calcular el T2 del elemento 2, eso no, ahí no hay ningún peso actuando, y voy a calcular el T3 del elemento 2 y ahí tengo que usar el peso acumulado. ¿Ok? Y eso, de ahí obtengo de nuevo que el espesor más grande es este, el espesor 2. Puedo calcular el peso del elemento 2. Déjame poner esto un poco más grande. Fíjense, estoy aquí. Estoy aquí calculándolo para el elemento 2. Llegué a la conclusión de que el espesor 2 es el más grande. Y puedo calcular entonces con ese espesor, puedo calcular el peso del elemento 2. Ah, perfecto. Entonces ahora sumo, fíjense, a este valor que está acá, le sumo este. O sea, sumo estos dos y ahora tengo este peso acumulado. ¿Ok? Y así voy. Tal cual. Es decir, ya de aquí yo puedo agarrar sencillamente y... ¿cómo decirlo? Agarrar estos elementos que están acá. Bueno, toda esta fila y bajarla, ¿no? Hacia abajo. Y entonces ya obtengo todos los cálculos completos. Fíjense cómo va creciendo el espesor, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, en los primeros elementos, el espesor T2 fue el más grande. En el tercer elemento, el espesor T1, o sea, los esfuerzos longitudinales fueron mayores, ¿no? Fueron más grandes. Y ahora sí, aquí el T3 es el que empieza a mandar. Fíjense, el T3. De hecho, aquí el más grande es el 14.0916. Fíjense que hay diferencia, o sea, digamos, cuando calculamos el espesor en la base, como no consideramos el espesor por corrosión, me daba algo así como 13 punto algo, pues, pulgadas. Aquí me está dando 14.09. Porque claro, con el espesor por corrosión necesito un espesor de pared un poco más grande. Y entonces fíjense, ahora sí estoy diseñando. O sea, aquí estoy diseñando el recipiente, porque estoy calculando los espesores de pared que necesito para resistir las cargas que están actuando, dentro de ellas las cargas por viento. ¿Okay? Bueno, fíjense que ese ejemplo tiene un solo diámetro. Por entonces uno se pudiese preguntar, bueno, pero ¿qué pasa cuando el recipiente a presión tiene varios diámetros, como este caso? Entonces, en ese caso, cuando tengo varios diámetros, bueno, ya primero tengo que calcular las cargas por viento varían, porque el factor de ráfaga, el G sub F, va a variar. O sea, yo voy a tener un G sub F para esta parte, para este diámetro, y un G sub F para esta parte. O sea, van a ver en el proceso del cálculo de las cargas, van a ver algunos factores que dependen del diámetro, bien de manera directa o bien de manera indirecta. Entonces, yo voy a tener un G sub F para esta parte y un G sub F para esta parte, y entonces voy a obtener una carga de viento para esta parte de arriba y una carga de viento para esta parte. De todas formas, tienen una muestra de un examen resuelto donde ustedes pueden ver cómo hacer ese cálculo. Perfecto. Bueno, en efecto, en esta clase se ha presentado mucha información. Es bueno que ustedes la digieran, o sea, la vean con detalle, poco a poco. De todas formas, fíjense, el cuadro correspondiente a la hoja de cálculo de Excel, ustedes lo tienen, se los pasé, de manera que pueden ver con detalle cómo se hizo cada cálculo, de manera que pueden estudiar con más calma y digerir con más detalle la información. De todas formas, estamos en contacto. Cualquier duda, estoy a su orden. Bueno, hasta la próxima clase entonces.